Entonces, ahora ya que ya tienen su asignación, recordando por si los confundí un poco, es la actitud de los padres, de los estudiantes. De eso se trata el cuadro comparativo, de la actitud de ellos, antes y después. Actitud, ¿ok? Porque más adelante vamos a ver cómo era la evaluación de antes y después, pero lo vamos a ver aquí. Por eso la tarea se enfoca más en la actitud. Bien, entonces tenemos el esquema de primero, tenemos a el profesor, siguiendo con que él es el que hace la planificación de la evaluación, ¿cierto? Ok, un proceso complejo, empieza como ya hemos visto, que él analiza, se siente y todo, y después cuáles van a ser los objetivos, cuál es el contenido, y todo. No es como les mencionaba, algo facilito de eso, no. Entonces, ¿qué pasa después que ya se tiene la planificación, cuando ya se sabe cómo va a ser la evaluación? Entonces, poner al servicio de los estudiantes que todo eso es por eso, ¿verdad? O sea, de eso es uno de los objetivos. Es al servicio de los estudiantes. No se trata entonces tampoco de quererlos como que hostigar, de quererles hacer la vida imposible, no. Al servicio de ellos, porque son los que están con su mente totalmente absorbiendo y esos conocimientos que queremos que ellos pongan en práctica. Después, ¿para qué sirve todo eso lo que hace el profesor? Para orientar el aprendizaje del estudiante, la orientación, y todo tiene que ver con mejorar la enseñanza. Y para potenciar también la acción del docente, si él simplemente se pone a querer hacer cosas de lo que le salga, a algunos les sale bien porque lo he visto, pero no es lo recomendable, no es, sino que uno tiene su planificación, uno tiene su orden, ese proceso en el que uno sabe, aquí comenzamos, hacemos esta actividad, seguimos, hacemos esta otra actividad, potencia la acción del docente, lleva un orden y todo tiene que ver para mejorar la enseñanza, todo tiene que ver para eso, no es como para simplemente porque sí. Y entonces, ¿qué pasa con el de orientar el aprendizaje del estudiante? Entonces, de aquí sale ¿qué? Programando la evaluación. Ya se sabe entonces, se da todo ese proceso, pero ya se tiene desde antes las ideas de cómo, o esas técnicas, esos instrumentos de cómo se va a dar la evaluación. Elaborando un plan de evaluación, ¿ok? Fijando los criterios de evaluación, por eso son los objetivos, para eso son los objetivos, no solo es de voy a hacer un examen donde me respondan todo para ver si pusieron atención. Hay criterios de evaluación, planificando la recuperación, bueno, enfocándonos, digamos, aquí como si estuviéramos, ¿verdad?, en el sistema educativo, pero se puede hacer la pregunta, ¿verdad? Se puede hacer entonces en lo que es el ministerio infantil, así como quien dice una recuperación. No tan igual, porque no sería como que igual, ¿verdad? Que si, bueno, yo estoy en segundo grado, pero me quedé y yo quiero pasar y voy a hacer una recuperación para ver si paso al siguiente grado. ¿Verdad? Que no se da así, ¿verdad? El proceso en lo que es el ministerio infantil. Pero sí podemos como que repetir, como para saber si esos aprendizajes se van dando, planificando la recuperación. O sea, si yo ya hice mi evaluación y me di cuenta entonces que digamos, la mayoría, y hubieron unos dos que, pues por una u otra razón, ¿verdad? Como que uno mira, no se alcanzó mucho en ellos. Y, entonces los voy a dejar ahí. Se puede hacer como una recuperación, no como les dije, como que estuviéramos sin la escuela, pero sí se puede como que tratar de repetirlo o tratar de estar un poco más con ellos, como para que ellos sientan, ¿verdad? Que no es tanto de que se les deja solo, sino que, ok, ellos lo aprendieron, pero yo no quiero ir a la siguiente clase si ustedes sienten que todavía no me están entendiendo esta parte. Y entonces ahí como que se va dando una pequeña recuperación, por ejemplo. Entonces, como les mencionaba, ahora sí vamos a ver la comparación entre la evaluación auténtica y la tradicional. Entonces, vamos con la auténtica. Se apunta a una examinación directa del estudiante sobre las tareas intelectuales valiosas. Se piensa más, se analiza más, ¿verdad? De lo que de verdad que queremos que esto va a ser valioso para ellos en su vida. Pero ¿qué pasa?
o qué pasaba en la evaluación tradicional. Emplean entonces los ítems o las preguntas indirectos. ¿Mm? Se requiere de que los estudiantes que se desempeñen de modo efectivo en la relación con los saberes adquiridos, de modo afectivo, ¿verdad? Tomando en cuenta que las emociones, tomando en cuenta cómo se sienten, ellos van aprendiendo y también pueden ir hasta expresarlo, claro, se les puede dar esa libertad para que se expresen cómo se sienten. ¿Qué tal que se le esté enseñando y él se sienta confundido o totalmente abrumado con tanta cosa? Y entonces uno queda, ok, le bajo un poco porque yo no quiero que él se sienta así. No quiero que esos sean los sentimientos de él al momento que se le diga vamos a aprender y se va a sentir totalmente abrumado y todo. Sino que ya, ok, me siento bien, estoy entendiendo. Cuando alguien entiende algo, ¿verdad? Que se siente mejor, pero a medida que está confundido, no sé, ya quiere como que odia la clase, odia aquí porque no se siente que entiende. Pero aquí entonces él está bien, se le está dando ese espacio que vaya a ir también preguntando todo aquí y así. ¿Qué pasa en la tradicional? Se revela solo si los estudiantes pueden reconocer lo que fue aprendido durante están fuera de contexto. Entonces, en la auténtica, se presentan a los evaluandos conjuntos completos de tarea. No solo es como de solo una, donde no, o sea, solo tiene que hacer esta actividad y ya. Pero con esa actividad, algunos, por su tipo de aprendizaje, sí les salió bien, pero con otros no. Y entonces es bueno seguir integrando más actividades, más actividades, más actividades. ¿Qué pasa con la tradicional? Las pruebas convenientes habitualmente se limitan a qué? Lápiz y papel y preguntas de una sola respuesta. Y entonces cuando solo es así de una sola respuesta que pasa, no da espacio para que analice, ¿sí? Hasta para que critique, como para que diga, la verdad que considero que esto no es tan así, así, porque cada experiencia de ellos también les va dando ciertas respuestas de, digamos, de la vida. Y a veces uno llega a decir, esto es así, 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 punto, pero ellos quedan, no, yo creía que era así, pero resultó que yo también hice esto y me dio este otro resultado. Entonces, eso es lo que pasa, o lo que pasaba antes, ¿verdad? O si pasa hoy en día, digamos en las escuelas y colegios, posiblemente pase en algunos, pero nosotros no seamos entonces de bellos donde solo nos limitemos a ciertas respuestas de así es, así es. Bueno, si ustedes recuerdan entonces de la película, de la clase anterior, de que les mencioné la película de los tres idiotas, ¿verdad? De una película de la India. Si ustedes recuerdan qué pasaba en ciertas partes de la película, ¿verdad? Que había uno de ellos que no estaba como que bien metido en lo que era el sistema. Él estaba más de, oh, yo quiero conocimiento porque me emociona saber sobre este tema. Simplemente por querer, simplemente por amar eso y él quería trabajar de ello, pero no de una forma de que de verdad pensaba más en lo económico, que pensaba más en lo que iba a ganar simplemente por querer aprender. Eso era la emoción de este joven, ¿verdad? Aprender. Pero ¿qué pasó entonces en esa universidad con esas evaluaciones que le estaban haciendo? Chocaba, chocaba con los profesores porque ellos eran de dame la respuesta que está en el libro, pero él daba otra respuesta según su idea. Era la misma, solo que con otras palabras, solo que con una forma que él lo entendía mejor, siendo una persona con sus tipos de aprendizaje, ¿sí? Y entonces eso le hacía crear otras cosas de, esto dice el libro, pero yo lo entiendo mejor de esta forma, mejor así me lo quedo, para que no se me olvide, porque uno no olvida las cosas tan fácil cuando de verdad las ha entendido. Entonces, se complicaba un poco antes. Como les digo, tal vez se esté dando hoy en día, pero nosotros entonces no seamos así, de que solo de lo que dice aquí, punto, punto, punto. Ahora, es verdad, si nos ponemos a enseñar entonces lo que es las historias bíblicas, lo que es todo lo que enseñó Jesús y todo, ahí ya está.
¿verdad? No me voy a poner yo a cambiar nada porque eso ya está, es verdad. Pero si viene el niño, entonces lo entiende como de otras formas. Tal vez yo se lo dije de una forma, yo se lo expliqué de una forma, pero él la entendió. Pero para que no se le olvide, él la menciona de otra. Entonces va a ser más de, está malo. Con tal que no estemos entonces cambiando la información o el contenido, que en este caso, ¿verdad? No sé, no lo vamos a estar cambiando porque ya está establecido. Pero las ideas de ellos, de acuerdo, va como lo agarren la información y para que no se les olvide, ellos hasta lo pueden ir relacionando con ciertas cosas. Y no nos vamos a meter a, no lo diga así. ¿Sí? ¿Qué tal que para un versículo bíblico está repitiendo, repitiendo, tal vez él se le haga más fácil relacionarlo con otras cosas? Está bien. Seguimos entonces lo que es la auténtica. Se procura verificar si el estudiante puede expresar respuestas justificables y generar productos o desempeños estimados como satisfactorios. Cuando ellos ya pueden decir, esta es la respuesta. ¿Por qué? Ah, porque aquí, porque allá, porque. Y da sus ideas, lo está justificando, está diciendo el por qué la respuesta de él es así. Pero ¿qué pasaba entonces en la tradicional? Las pruebas convencionales, típicamente, solo requieren del estudiante que seleccione o escriba la respuesta correcta sin tomar en cuenta las razones. ¿Mm? ¿Por qué esto y esto es así? No, pues porque sí, ya. Por ejemplo, hablando del ministerio infantil, estaba yo enseñándoles ahí, ¿verdad? De que Jesús se había bautizado y todo así, pero ya habíamos visto antes qué significaba eso, ¿verdad? De que por qué se bautiza las personas, por esto, esto. Pero entonces uno de los niños ya quedando banalizando, ¿verdad? Él razonando. Pero si menciona que es para el perdón de pecados, entonces, pero Jesús no tenía pecado, entonces, ¿por qué lo hizo? Por ejemplo, si mi respuesta hubiera sido porque no lo fue, pero por ejemplo, pues porque sí, punto. Usted solo apréndase de que Jesús llegó pues con Juan el Bautista y se bautizó y punto, hasta ahí déjelo. No, sino que él está con un porqué, porque cuando ya se le da esa respuesta, ya se le hace más fácil recordarlo. Porque si no, entonces queda con dudas. Los niños, cuando uno les comienza a enseñar, no sé si ya les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado bastante, que cuando uno a los chiquitos les comienza, pues eso, ¿verdad? Están en el ministerio infantil enseñando todo, pero las historias, muchas veces las historias bíblicas, ellos las agarran de, hay cosas que no entiendo el por qué pasó esto. ¿Mm? Por ejemplo, habían niños, muchos preguntando de la historia de Caín y Abel. ¿Por qué entonces Abel dio una oveja? ¿Por qué Caín dio de ofrenda, verdad, frutos de la tierra? ¿Por qué eran dos ofrendas diferentes? ¿Quién les dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no le gustaban las frutas que estaba dando Caín? Entonces, cuando uno recibe esas preguntas de ellos, ¿qué por qué? No entiendo el por qué. ¿Por qué Eva entonces agarró de ese fruto prohibido? ¿Por qué le creyó a la pregunta? Si uno no puede dar la respuesta, no, pues porque sí. Pues porque sí, ahí está escrito. El contenido no lo cambiamos. Pero yo tengo entonces que estudiar un poquito más para saber el contexto de los tiempos de antes y darles una respuesta. Ah, mire, Jesús mandaba esto y esto y esto, por eso no le agradó esta, y por eso aquí y allá, porque ellos están con mucho ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está, respuestas justificables, que cuando entonces yo les pregunte, ellos van a dar respuestas justificables porque lo entienden, si no simplemente van a decir, pues así dice la maestra que esa es la respuesta, pues, bueno, ni modo, hay que repetirlo, ¿sí? Entonces vamos con la auténtica. Se intenta garantizar la validez y la confiabilidad en los juicios establecidos, criterios adecuados para calificar logros observados. Y la tradicional, entonces, las pruebas tradicionales estandarizan ¿qué? Los ítems, las preguntas y determinan una respuesta correcta por cada uno. Ya está entonces la respuesta que tienen que dar. Si no dan esa respuesta, entonces ahí les fue mal. Se va a ir entonces en cero, porque no hay otra respuesta, porque no hay otro. Pero entonces, ¿qué pasa? En
la evaluación, digamos, de hoy en día, en la actual, se intenta garantizar la validez y confiabilidad de que de los juicios, estableciendo criterios establecidos para calificar. Yo entonces yo ya sé cómo voy a ir calificando, perdón, cómo voy a ir entonces poniendo ciertos puntajes aquí y allá, pero no solo me voy a basar entonces en una respuesta que yo, digamos, esté esperando que dé esa respuesta, si no da esa respuesta. Me recuerda a un compañero del colegio que él decía en los exámenes, ¿verdad? Porque lo llegaba pues a escribir. Yo ya tengo una respuesta para todo, dijo, para todo, y a mí no me pueden decir que no. Y pues todos quedábamos de, ¿cómo tiene una respuesta para todo? Y él decía, la misma respuesta pongo yo en todas las preguntas. Y nosotros de qué respuesta según él es la correcta que nadie le puede decir que está malo. Entonces, hasta que dieron los exámenes y una profesora dio pues a preguntarle porque él no nos quería dar la respuesta, por más que nosotros estábamos interrogándolo, nada, hasta que una de las profesoras queda. Ya quedó Rigoberto, dijo, ¿usted por qué me escribe todo en las preguntas? Este examen es de ciencias naturales, estoy preguntando esto y esto y esto y esto. Y él en todo ponía, en cualquier pregunta, Dios sabe. Preguntando, por ejemplo, de cuáles serían entonces los animales invertebrados, por ejemplo, ¿verdad? Y él colocaba, Dios sabe. Y para todo, el Dios sabe, Dios sabe. Y por eso él decía, no me pueden decir que está malo porque no es malo. Dice, Dios sabe sí o no. No, pues sí sabe, pero... Y entonces ya él estaba como que tratando de cuestionar también a la profesora, él en sus ideas, ¿verdad? Algo bromistas, pero él estaba así de, no puede decir que está malo, profesora, porque entonces usted está, si me dice que está malo, me está diciendo que Dios no sabe. Y Dios sabe sí o no. Sí, pero entonces llegaba como que a querer estar dando respuestas correctas en todo, en todo sin haber estudiado. Seguimos entonces que tome en cuenta que la validez del examen depende en gran medida si lo que se requiere se lleva a cabo, pese a la capacidad, ¿verdad?, de actuar. Y entonces en la tradicional la validez de la prueba se determina cubriendo los ítems con el contenido del temario. Ahí está. Mis preguntas solo se basan en el contenido desde que ya me están dando. No me voy a pasar, no le voy a quitar, simplemente ahí está. No me enfoco en otras cosas. Entonces la evaluación no sale de ese espacito chiquito. Y cuando nosotros entonces evaluamos, queremos abarcar más, saber que es de verdad, o ellos también quieren saber si lo que están aprendiendo les va a servir en el futuro. Y entonces uno comienza como que a quererles hasta dar más información que les va a ayudar en el futuro. No, no solo quedarnos hasta cierto cuadrito que nos diga no se salga de aquí, sino que buscar más. Se incluyen desafíos mal estructurados, sí, aquí mal estructurados, perdón, en donde ayudan a los estudiantes a ensayar y cómo operar cuando les surjan ciertas dificultades, ciertos problemas. Entonces es bueno también estar como que, vamos a dar ciertos ejemplos. Están en esta situación, está este problema, ¿ustedes cómo lo resolverían? Y entonces ya los estamos preparando más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces con la evaluación tradicional? Los textos tradicionales son más parecidos a ejercicios mecánicos que a menudo evalúan los elementos estáticos, o sea, es más de repetir, es más mecánico, es más de simplemente memoricen esto y listo, escriban lo que memorizaron en el examen y listo, se terminó hasta ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con la evaluación, digamos, de hoy en día? Que tiene que ser, ¿verdad? Que qué bonito cuando hasta se están preparando más allá. Cuando quedamos así de trabajen en grupo, resuelvan esta situación, este problema, cómo varían aquí. Y eso ellos ya sienten de esto, lo estoy aprendiendo y me va a ayudar en el futuro. No recuerdo en qué país estaba leyendo yo que habían agregado hasta habían agregado en las escuelas que les enseñaban a los estudiantes hasta cambiar llantas de carro.
bueno, se enfocaban más en las niñas por la idea, ¿verdad? De que a los varones se les hace más fácil, pero se mira, o sea, yo lo vi bien interesante porque es un aprendizaje que les va a ayudar de verdad. Que si entonces en el futuro llegan a tener su carrito y se les puncha una llanta, entonces ya esa niña, ya siendo una adulta, ya no va a quedar en qué hago, sino que va a saber cómo cambiar una llanta. Cosas que de verdad ayudan para la vida. Evaluamos para aprender. Los profesores aprenden a mejorar su práctica docente, a no repetir planeamientos. Sí, cuando planeamos es verdad, nos costó hacer la planeación, pero no podemos estar repitiendo la misma toda la vida, sino que tiene que ir habiendo esos cambios. Eh, las actuaciones negativas, ¿sí? Perturbadoras o ineficaces. Todo lo que me fue negativo, pues no lo repito. No lo repito porque ya aprendí. Ya aprendí. Entonces los estudiantes aprenden también a corregir sus errores, equivocaciones o carencias. El profesor lo aprende, los estudiantes lo aprenden y así se van cometiendo menos errores, porque ese es el punto, ¿verdad? Al menos con el docente tiene que ir cometiendo menos errores, porque va a ir aprendiendo, no está repitiendo lo mismo. Todos, evaluadores y evaluados, aprenden de la evaluación a cambiar. El cambio. Aprenden a cambiar. Cuando sea necesario para rectificar a tiempo, evitar fallas, mejorar en la práctica escolar. Ahí va. Todo es para mejora del proceso de aprendizaje del estudiante. No nos salimos de ese espacio que todo es para mejorar. Para ello es imprescindible que ambos profesores y estudiantes vean a la evaluación educativa el punto de encuentro en el que reciben información que mutuamente les afecte, en el que aprenden en qué por qué y cómo necesitan cambiar si quieren mejorar. Si yo quiero mejorar, yo ya no quiero estar haciendo lo mismo, yo ya estuve cometiendo ciertos errores, entonces ahí está, uno se sienta, analiza, corrige, hace otra planificación con otros objetivos. Si no puede cambiar el contenido, pues ok, entonces investiguemos más de este contenido para saber de qué otra forma más interesante se los puedo enseñar y así va aprendiendo. Vamos con el siguiente tema. La complejidad de la práctica evaluadora, la complejidad de todo este proceso de evaluación. No es extraño encontrarnos con profesores que confiesen de una forma más o menos específica su dificultad. Ay, entonces si hay cosas que se les dificulta a los docentes, pues sí, sí, son seres humanos, claro que sí se les dificulta. Vamos a ver entonces, la dificultad para qué, para evaluar o para elaborar la programación del aula. ¿Sí? La misma planificación llega a ser un poquito, digamos, difícil porque nosotros pensamos, o sea, llegamos a estar pensando mucho lo que son los objetivos porque los queremos bien claros. Si no los tengo claros, no hago bien una evaluación o la evaluación no me ayuda a saber a mí lo que yo quiero. O sea, yo quiero saber si de verdad alcancé lo que quería o no. O solo hice una evaluación porque había que hacerla. Hay objetivos, hay una planificación, va un proceso. Y eso es lo que los docentes llegan a tener un poco de dificultad y por eso el proceso de enseñanza-aprendizaje se da con tanta, o sea, lo banalizan tanto, lo llegan a pensar tanto porque no quieren que sea así nomás. Quieren crear una experiencia positiva en los estudiantes. ¿Sí? Y no resulta sorprendente si consideramos que en torno a la evaluación han surgido una innumerable cantidad de nuevos términos. Y sí o no, desde que comenzamos también lo que es esta asignatura, lo que es esta clase de evaluación, eh, hemos visto bastantes términos, ¿sí? Y es como de estar aprendiendo nuevas cosas que tal vez nunca las había visto o las había medio escuchado y entonces lo mismo, ¿verdad? Llega con los términos nuevos o antiguos que ya están redefinidos, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar lo que era pues la discapacidad, tantos términos redefinidos que antes se usaban normalmente y después se dijeron, no, no, significa esto y hoy en día no podemos usar eso, ¿verdad? Como, por ejemplo, minusválido, de que se usaba constantemente, normalmente, ok, no pasaba nada, pero después ya se enseñaron nuevos términos y después ya se dijo, este término no, está desfasado, no lo utilicen más, es ofensivo, es aquí, es allá. Ah, pero ¿qué significa? Que tiene menos valor,
Entonces está bien, no le puedo decir a una persona yo minusválido porque le estoy diciendo que tiene menos valor, solo porque le falta ya sea una parte del cuerpo o porque tenga ciertas dificultades. Entonces ahí van definiciones que vamos aprendiendo, ¿sí o no? Y eso es parte de nuestro desarrollo de conocimiento. El papel del profesor en el aula es también otro factor de inquietud, su papel protagónico de sujeto del profesor qué, a qué lo relacionamos, ¿no? Con el profesor enseña. Y el estudiante qué, aprende. Entonces, pero ¿se podría cambiar o no se podría cambiar? Es interesante cuando se llega a cambiar porque no solo nos ponemos a que yo soy el que enseño y usted aprende y hasta ahí se quedó. No, 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 usted no me puede enseñar ni yo puedo aprender. Pero sí se puede hoy en día, claro que sí. Por eso les mencionaba, uno tiene que estar hasta con su mente abierta, ¿verdad? No en el mal sentido como se toma hoy en día, sino que una mente abierta ven que seamos de que puedo aceptar humildemente que este niño me esté enseñando a mí. Pero que yo estoy adulto y que me puede enseñar. Y yo puedo aprender de él y él aprende de mí. Claro, de que se puede dar los dos. No lo venceremos en solo usted enseña y nada de aprende. Sí, se dan ambos, se dan ambos. Podemos describir la función actual de profesor como la de entrenador de estudiante. Mire que este suena hasta más bonito estos términos, ¿verdad? Entrenador de estudiantes. Entrenador es alguien que conoce qué, las posibilidades de su pupilo, los conoce mejor, cuáles llegan a ser un poco de sus dificultades y le voy a ayudar a superarlas, ¿verdad? Cuando una persona quiere hacer algún deporte, ¿verdad? Y tiene su entrenador. Entonces el entrenador, como ya lo va conociendo bastante y lo conoce después bien, entonces llega al punto de ya sabe, yo te voy a seguir como que motivando porque sé que tienes un potencial grande que quiero que lo desarrolles más. Y entonces comienza como que a más de empujar, a más de animar, a más de querer de que vaya desarrollándose más y más y más hasta que llegue, como por decirlo, ¿verdad? Que llegue a la cima. Y entonces así. Y le preparo una serie de secuencias de entrenamiento, mire, eficaces para alcanzar los objetivos propuestos. Nosotros, entonces, es bueno también que nos tengamos con esa idea de entrenador. Sí, yo entonces, pero para ser un entrenador que debo de conocerlo mejor, como para saber qué tanto potencial tiene, como para no estar, digamos, molestándome en algo que él diga, la verdad es que no puedo. Como que yo quiero que este niño me llegue a una competencia de matemáticas, pero de verdad le cuesta matemáticas y yo estoy ahí dándole, ¿verdad? Primero hay que conocer para saber si de verdad tienes esas habilidades o no. ¿Tiene otras? Bueno, entonces vamos a ir conociendo. Y vamos entonces con este tema, planificación de la práctica evaluadora.